Muy buenos días. Dios le bendiga en este día en el cual una vez más damos gracias a nuestro Señor por permitirnos abrir nuestros ojos, ver la luz del día. Un día maravilloso en el cual el Señor sigue hablando a nuestro corazón y desde temprano dando gracias e invocando el Espíritu Santo de Dios para quien sea que guíe en nuestras vidas, que nos lleve por el camino del bien cada día más. Y el Evangelio de hoy está tomado de San Mateo 16, del 13 al 19. San Mateo 16, del 13 al 19. Señor, abre mis labios y mi boca proclamarán tus alabanzas. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De camino hacia la región Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le contestaron: unos que Juan el Bautista, otro que Elías, otro que Jeremías o uno de los profetas. Jesús le preguntó: ¿y según ustedes quién soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no podrá con ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una linda palabra en la cual el Señor nos habla hoy una vez más a nuestro corazón y nos revela que sobre Pedro edificará su templo, nuestra iglesia, la única, la verdadera. Pero hoy es un día muy especial en nuestra iglesia católica porque celebramos el día de San Pedro y el día de San Pablo. Usted sabe que San Pablo era Saulo, quien perseguía a los cristianos. Y en el caso de Saulo de Tarso, más conocido como San Pablo, fue un ferviente apóstol del cristianismo, que en los primeros años de nuestra era se ocupó especialmente de difundir el mensaje de Jesucristo vivo. Vino a dejarnos en la tierra y en ese camino terminó por convertir al cristianismo a las doctrinas religiosas. Ese fue San Pablo, Saulo, mejor conocido como Saulo de Tarso. Y Pedro, como ustedes ya deben estar más empapados, porque sabe que sobre Pedro edificó Dios nuestra iglesia. Pedro era esa persona, yo digo que Pedro, a veces me gozo con Pedro, por decirlo así, porque Pedro fue el discípulo, yo lo figuro como la mano derecha de Dios, de Jesús. Pero era ese que le dio dolor de cabeza a Jesús, porque Pedro no era que era terco, muchos los ven como terco, sino era que él actuaba de inmediato. Y en todo lo que Jesús exponía o decía o exclamaba, él era el primero que levantaba la mano. Ustedes ven como esos niños inquietos que cuando están en una escuela, yo profesor, porque verdaderamente no es tanto la inquietud, es que cuando están empapados del entorno en que se mueven, entonces por eso siempre dicen presente. Pero Pedro, yo admiro mucho a Pedro, a San Pedro, como lo vemos así. También la iglesia tiene que reconocer que Dios lo proclamó, como quien dice, lo proclamó, no como quien dice, Jesús lo proclamó como santo, porque le dijo a Pedro que le daría la llave del reino de los cielos. Esa la tiene Pedro para los que no creen en que hay alguien más allá de Dios Padre Celestial y de Jesús. Pedro es quien desata las
todo lo que desate en la tierra, dice el Señor, quedará desatado en el cielo. Pero lo que ate en la tierra también quedará atado en el cielo. Y son dos personajes en los cuales hemos aprendido mucho de San Pablo y de San Pedro. San Pablo porque también en la palabra, si nos vamos a escudriñar más de la vida de San Pablo, ustedes saben que San Pablo era quien perseguía a los cristianos en aquel tiempo. En esos tiempos era un perseguidor de los cristianos y tuvo su conversión en un momento en que Jesús se le apareció y le dijo que ¿por qué me persigue? Él perseguía a los cristianos, mas sin embargo Jesús le dijo ¿por qué me persigue? Porque Jesús entendía que el perseguir a los cristianos era persiguiéndolo a él que estaba. Y fue donde empieza la conversión de San Pablo. Un hombre muy preparado, muy estudiado. Ese era San Pablo. Y Pedro, como ustedes saben, un pescador que vivía de la pesca, pero con un corazón que desde cuando Jesús le llamó, le dijo, Pedro, ven, sígueme. Abandonó todo y decidió seguir a Jesús. Y fue uno de los discípulos en el cual más se habla en los evangelios. Ese es Pedro. Ese es Pedro. Porque Pedro tuvo muchas actuaciones. Hasta la hora de la muerte tuvo muchas actuaciones. Aunque él negó a Jesús, en mi corazón creo que no lo negó porque era de corazón, sino por el temor que sintió en el momento. Ustedes ven como a veces la persona, el más guapo, en el momento de la verdad, se dice, hablando así vulgarmente, es el más pendejo. Eso sucede también. Eso sucedía en aquellos tiempos en los que andaban con Jesús. Y sucede hoy a diario con tanta gente que le temen al camino del Señor. Con tanta gente que si le dicen hoy, bueno, tú eres el seguidor de Cristo, te cortaré la cabeza. Y dice, no, yo no soy seguidor de Cristo. Dicen de una vez que no. Y ese era Pedro. Entonces, para mí hoy es un día muy bonito en que la iglesia celebra estos dos santos, los cuales abogamos a que ellos intercedan por cada uno de nosotros también en este día y nos acerquen más a Jesucristo, que era que fue lo que ellos hicieron. A través de toda su trayectoria, San Pablo convirtiendo a todos aquellos que no creían en Jesús, llevándolo al cristianismo, convirtiéndolo y llevando la palabra, expandiendo todo lo que Jesús dejó plasmado para que el mundo lo supiera. De eso se encargó San Pablo. Y Pedro, quien es nuestro patrono, por decir así, nuestro carcelero, que nos condena y nos libera. Sobre ti edificaré mi iglesia y te daré la llave del cielo, para que lo que tú ates en la tierra quede atado y lo que desate también quede desatado. Así que hoy es un día que yo voy a cantar una canción que escribí. Una canción que escribí a Pedro. Se la escribí como pescador, porque siempre que pienso en Pedro lo veo en el mar pescando. A mí que me gusta tanto la pesca y salgo tampoco a pescar. Así que vamos a alabar al Señor un momentito con un poquito de alegría. Hay un lugar en Galilea donde Jesús predicaba, muchas gentes reunía mientras sermones le daba. Entonces estaba Simón Pedro, que de la pesca vivía y que con rostro muy triste, porque peces no traía. Entonces Jesús subió a la barca, le dijo tira las redes. Y fue tan grande la pesca, que la barca se hundía. Es Simón Pedro, un pescador, pescaba peces y ahora pesca para el Señor. Es Simón Pedro, un pescador, pescaba peces y ahora pesca para el Señor. Es Simón Pedro, un pescador, pescaba peces y ahora pesca para el Señor. Es Simón Pedro, un pescador,
pescaba peces y ahora pesca para el Señor. Y yo espero que tú también de una manera u otra contribuya también para el reino de Dios. Pedro, que era pescador, pescaba peces y se convirtió en un pescador de hombres para acercar más personas a nuestro Señor. Y tú también puedes hacerlo. Tú también puedes hacerlo. Dios te dio todos los dones y todo el discernimiento para que de una manera u otra colabore en el reino de nuestro Señor. Así que yo espero que el Espíritu Santo de Dios en este día sea quien te guíe, quien te cubra, quien te fortalezca, quien te dé la fuerza para saber que hay un camino verdadero, el cual debemos seguir y que debemos de cumplir con los mandatos de Dios para que el día de nuestra partida las puertas del cielo, las compuertas del cielo estén abiertas para cada uno de nosotros, que Pedro la tenga abierta de par en paz. Así que yo espero que ese Espíritu Santo de Dios sea quien selle, cubra la entrada y salida de tu hogar, de tu trabajo, de tu vehículo, de donde quiera que te encuentres, y que el santo manto de nuestra Madre Santísima te apapache, te arrope, te abrace siempre. Que este sea un día en el cual tú puedes experimentar una vez más el amor de Dios. Y recuerda que el Evangelio de hoy está tomado de San Mateo 16, del 13 al 19. San Mateo 16, del 13 al 19. Siempre me gustaría que tú escudriñes el Evangelio a ver qué Dios quiere decirte a tu corazón. Porque es Dios quien habla, no Andrés. Es Dios quien habla. En este día también amanecí con un poquito la presión disparada. No sé, parece que emocional. Pero damos gracias a Dios por todo, porque Dios nos da la fuerza para poder seguir hacia adelante. Así que lluvia de bendición y que sobre todo la paz de nuestro Señor abunde en su corazón, esté en su corazón, que es lo que más necesitamos. Teniendo paz vamos a obtener todo, porque cuando hay paz en el corazón del hombre, se vive de una manera muy diferente. Así que la paz de nuestro Señor Jesucristo le acompañe siempre. Lluvia de bendiciones y feliz día.